¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Al mínimo rayo de sol sabéis que salimos a la calle sobre todo para cazar a esas personas que llegan a Vigo pero que se nos van, así que queremos dejar esta entrevista grabada porque no queremos desaprovechar la oportunidad de haber tenido en Vigo a Ray Loriga presentando este libro, Tim, en el Club Faro. Ray, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se lo confesaba hace un minuto, me hace especial ilusión entrevistarlo porque soy fiel lectora de sus novelas, me llegué a ilusionar incluso en alguna de ellas y tú, después de tantos años escribiendo en diferentes formatos, no solamente en formato novela, sigues experimentando, no te permites parar de buscar nuevas fórmulas como es en el caso de este libro. Bueno, para mí es importante porque cada novela es un empeño que lleva tanto tiempo, tanta obsesión y tanto esfuerzo que me tiene que merecer la pena el riesgo. Yo necesito intentar arriesgarme a algo que no haya hecho exactamente así antes, ¿no? Sería incapaz de decir, bueno, como esta novela ha funcionado bien, voy a escribir algo parecido por esa línea. Siempre necesito, como a veces con más éxito, a veces con menos, buscar lo siguiente. Lo que sí que has hecho en alguna ocasión, en alguna de tus novelas, es bueno, desentrañar grandes cuestiones de la humanidad, como son los recuerdos. Luego te pregunto por esto, pero déjame lanzar otra pregunta antes, porque sí es cierto que hay gente que nos ha enseñado las cosas que funcionan, grandes hombres y mujeres del mundo de literatura, y aunque parecen que no son muchas páginas, para muchos de ellos hay grandes homenajes a través de estas líneas, no solamente de nombres, sino incluso de estilo, ¿no? Bueno, uno, aunque no sea el escritor que aspira a ser, yo no soy Samuel Beckett, ni Kafka, ni gente que fluye en lo que intento hacer, desde luego forman parte de tu código de ADN como escritor. Y entonces Virginia Woolf o Calderón de la Barca, al que me permito hacerle un guiño homenaje, pues son las letras que me preceden y son, digamos, el río que me lleva. El río que nos lleva a muchos, como muchos reconocemos, no sé si habrá alguien que nos esté viendo que no haya sentido esa sensación extraña o cotidiana quizá de no saber dónde estás, ese momento entre el sueño, entre la vigilia y el despertar, cuando de repente te encuentras en un lugar que no sabes exactamente dónde es, y así empieza nuestro protagonista. Sí, más que nada también en la confusión que hay en el duermevela, que todavía tu mente está haciendo el cruce del puente entre el mundo onírico y los sonidos del mundo real. Y cuando te vuelves a identificar a ti mismo y dices, hoy es lunes o es martes, yo soy y trabajo en una charcutería o trabajo en donde sea y mi familia es esa, y empieza como el mundo real poco a poco a posicionarse a tu alrededor, ¿no? Y mi empeño en esta novela era escribir una novela que tratase entera sobre ese segundo. Igual que un segundo tiene millonésimas de segundos, un fractal, pues alargar ese segundo hasta que diera con la novela entera, que son 134 páginas. También pensé que ese segundo no podía durar 500, pero sí lo suficiente para que tuviera el tamaño que me permitía a mí contar lo que quería contar. Durante ese segundo acompañamos al protagonista, a Tim, en esas sensaciones, en esos recuerdos, en esas ilusiones, en esos recuerdos incluso a veces creados, ¿no? En lo que pensamos que había sido y lo que nos han contado. Bueno, volvemos al tema que mencionabas del recuerdo. Escribí en Toque ya no nos quiere un libro entero sobre la fragilidad de la memoria. Ahí va yo, ¿no? Sí. Y aquí vuelvo sobre ese territorio porque pensamos que parte más clara de nosotros mismos es el recuerdo, es lo que hemos vivido. Yo era porque de niño era así, esta es mi familia, esto es lo que hice. Luego, cuando lo piensas un poco, te das cuenta de cómo la memoria fabula, cómo va mintiéndote a ti mismo, va colocando pequeños cambios en los hechos para que te compensen de alguna manera la experiencia de haberlos vivido. Y entonces, ¿hasta qué punto esa plastilina de la memoria no la vamos deformando con nuestros dedos, ¿no? Siempre muy presente la fragilidad humana. Sí, me parece que esa es la esencia del alma, es la duda, es el anhelo,
es la frustración, es la vergüenza. Creo que ese es un territorio más reconocible y más fértil para entendernos entre nosotros que esas supuestas seguridades en uno mismo que a menudo son más impostadas que reales. Son los miedos y también la identidad, porque a lo largo de toda la novela, bueno, no vamos a hacer, yo al menos no voy a hacer ningún spoiler o no lo pretendo, sentimos todo lo que siente nuestro personaje, pero por lo menos tardamos mucho o no nos quieres enseñar cómo es físicamente. Es mucho menos importante cómo es el personaje por fuera que cómo es por dentro. Sí, es que me interesan mucho más las profundidades que los contornos en el alma humana, ¿no? Me interesa lo que hay dentro. Desafortunadamente vivimos en un mundo que da un valor exagerado a lo cosmético, a los perfiles de las cosas, al color de las cosas, a los detalles anecdóticos del alma. Entonces nos tenemos que dividir en géneros, en pulsiones sexuales, en razas, en credos, y sin embargo creo que lo que hay dentro de todas y todos y cada una y cada uno de nosotros, seamos de donde seamos, seamos del color que seamos, el alma tiene más o menos el mismo tamaño y las mismas dudas y las mismas quiebras y los mismos afectos y los mismos anhelos, como decía antes. Y en eso me parece que todas las almas, como decía Javier María, todas las almas, mi buen amigo Javier, pues creo que somos todas las almas muy parecidas. ¿Te gusta seguir explorando? Me decías al comienzo de la entrevista, por eso sigues haciendo novelas diferentes, no solamente hablando de historias, sino explorando géneros nuevos, incluso casi experimentales, no sé si decir filosóficos, en los que sí que destacando una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho cuando te leo, donde casi tan importante o más importante incluso que lo que escribes, que sé que para ti el mensaje es importante, es cómo lo escribes, ¿no? Esa forma de expresarte. Para mí la literatura es básicamente forma, igual que la pintura es básicamente forma. Cuando uno va al Museo del Prado a ver cuadros de Velázquez, a mí personalmente me importan muy poco los reyes y los papas. Lo que me importa es la pintura, me da igual los borrachos, la fragua, simplemente voy a ver a ese pintor, cómo pinta, su manera. Entonces, en arte en general me interesa mucho más la manera que, digamos, la causa o el tema elegido o el modelo elegido en el caso de la pintura y en el caso de la literatura la pura peripecia. Las peripecias no me parecen tan apasionantes como la manera de construirlas. Además de promocionando a ti, ¿qué es esto lo que te trae a Vigo? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora llevo ya un par de meses de promoción que espero acabar breve ahora en España porque luego tendré que hacer alguna cosa en Hispanoamérica, pero estoy intentando ya pensar, tomando notas para la siguiente novela, de la cual no contaré nada porque no la sé ni yo todavía. Pensé que era porque era mala suerte, que me decías que a ti los martes y 13, que es cuando estamos grabando esta entrevista, no te da un miedo. No mala suerte, es que es muy falible porque a veces empiezas un camino y a mitad dices no lo veo, o a lo mejor da para un cuento pero no lo veo para una novela, o la abandonas y luego la retomas años después. Entonces, como puede variar tanto, y me gusta además la sensación de libertad de cuando estás empezando a pensar en una nueva novela donde tienes todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué cercenarlo enseguida? Por cierto, ¿qué tal te hemos tratado en Vigo ayer en la presentación, pues, que yo no pude ir? Pues de maravilla, la verdad es que vino mucha gente, firmé muchos libros, eché con Rubén Rey, que estuvo brillante, y la verdad es que pasé muy buen rato. La única pena es que no he estado ni 24 horas en Vigo y me tengo que ir a Coruña, cosa que también me apetece, pero me hubiera gustado pasar un poco más de tiempo en esta preciosa ciudad, la verdad. Bueno, pues vente otro día. Eso espero. Te invitamos, hombre, sin duda, que cuando presentes esa siguiente novela o el próximo proyecto en el que estés trabajando, muchísimas gracias, de verdad, por lo pronto. Aquí tienes otro libro para... Ay, este es el de Jacobo, no es el mío. Cuando vuelvas, me firmas el mío, ¿te parece? Por supuesto, y deseando volver. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos. Contalén Adrián Salgado patrocina esta sección.
Y en esta sección saludamos siempre a Natalia Rodríguez. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, muy bien. Hoy creo que vienes más didáctica que nunca. La vemos Sí. con un esquema de nuestro aparato auditivo para explicarnos por qué a veces tenemos problemas de audición. Eso es, María. Hoy he decidido cogerme de una de las consultas una oreja anatómica para explicar cómo funcionan las ondas sonoras en el oído y cómo viene la pérdida auditiva. La clase es tuya, está atenta. Gracias, María. Las ondas sonoras entran por el oído y hay unas células ciliadas que hacen unas vibraciones con el sonido que empiezan a bailar, y esas células ciliadas, con el paso de la edad o con ruidos muy fuertes, pueden debilitarse e ir perdiendo flexibilidad. Y esto hace que empecemos a tener esa pérdida auditiva que nos afecta en esas conversaciones y que la persona no solo no comprenda la palabra, sino que tenga una afección en su calidad de vida en el día a día. En este caso, yo pregunto desde la más absoluta ignorancia, como hablamos de unas células, yo no sé si aparte de esas pruebas auditivas que sabemos que nos hacéis en consulta, de las que nos has hablado varias veces, la pérdida de audición podría llegar a ser incluso visible. Puede ser visible, sí, porque esas células ciliadas con las vibraciones se mueven, pero lógicamente nosotros en consulta no podemos verlo, se vería a través de microscopios. Pero puede hacerse. Pero sí se puede hacer. Me parece curiosísimo. Y se ve cómo pierde la flexibilidad y que gracias a usar un audífono puede recuperar si no ha perdido demasiado esa flexibilidad. Esto es como las arrugas, si está muy profunda ya no se va, María. Me parece que siempre aprendemos cosas nuevas en este programa y que efectivamente prevenir es fundamental, que por cierto este mes celebramos por ejemplo el Día Internacional de las Familias y muchas veces tú nos pones, Natalia, el ejemplo de esos abuelos y esas abuelas que pueden verse aislados o bien que pueden recuperar la relación con sus hijos, hijas o nietos gracias a un audífono y el recuperar esa audición, ¿no?, que han perdido. Sí, las familias son clave para que la persona se anime a probar los audífonos, porque por sí sola es muy difícil que se anime a decir voy a pedir una cita y me voy a probar los audífonos. Ahí el papel de la familia y de su entorno más cercano del día a día, de que anime a la persona a acudir a hacer una prueba de audición, es fundamental. También somos los primeros que nos damos cuenta, ¿no? Antes incluso de que esa persona se dé cuenta que no está escuchando del todo bien o todo lo bien que esperamos los que estamos con ellos, somos nosotros, ¿no?, los que primero, con pudor o no, se lo decimos. Natalia, ¿tú animas a que seamos sinceros con esas personas a las que notamos que no escuchan? Sí, por supuesto, porque el beneficio que van a obtener de cuando se den cuenta que la vida les cambia gracias a usar unos audífonos no es incomparable a nada, porque vuelves a devolverle la vida y la persona vuelve a estar equilibrada consigo misma, porque no escuchar nos conecta y es fundamental en las relaciones. ¿Qué porcentaje de casos se recuperan? Pues nosotros tenemos un porcentaje del 80% de personas que se ponen los audífonos pueden volver a tener una buena calidad de vida. Después, ese otro porcentaje muchas veces es porque se pilla demasiado tarde y esas células ciliadas de las que te hablaba antes han perdido esa flexibilidad y se han ido desvaneciendo, entonces no hay esa posibilidad de volver a recuperar. Aunque ya lo hemos hablado alguna vez, ya que estamos hablando de las familias, que somos las principales preocupadas, recuérdanos cuáles son los síntomas o signos de alarma. Pues mira, el paciente suele decir mucho que, como dices, o lo solemos ver desconectado de las conversaciones o que simplemente asiente. El volumen de la tele lo suele poner muy alto y aún así no comprende bien las palabras y suele mezclar las conversaciones y de ahí después que hayan malos entendidos. Fue fácil durante la mascarilla, ¿verdad? Cuando, bueno, todo fue negativo en el COVID, pero sí es cierto que para vosotros, profesionales del oído, fue más fácil identificar a esas personas o que esas personas se identificaran porque sin mascarilla, con mascarilla no podían leer los labios y sin leer los labios tenían mucho más complicada la comprensión. Tal cual, María. En esa época sí que fue muy difícil para esas personas que no admitían esa pérdida auditiva porque
ya no se podían comunicar de ninguna manera porque esa visibilidad de leer los labios ya no existía. Entonces, sí. Pues ojalá no vuelva el COVID, no vuelvan las mascarillas. Recuerden que en picos de gripe son necesarios en caso de que ustedes tengan síntoma, pero ojalá que las personas que nos ven y escuchan sigan tus consejos y que cada vez podamos prevenir más y acudir a nuestro especialista cuando tengamos los primeros síntomas y que no lo dejemos para más tarde. Son consejos que recordaremos el próximo mes. Natalia Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, María. Presentarse el pasado mes de noviembre en la localidad de Montsao, la muestra Seis Cabezas cruza la raya para establecerse en la Fundación Laseiro, una exposición individual del artista asturiano Alejandro Fuertes, quien por una cuestión pragmática, porque es gratis, trabaja con materiales retirados de la basura. Hablar de por qué uno hace algo es algo muy complejo, no lo sé. Te diría por una cuestión pragmática que empecé a trabajar con basura y es porque es gratis. Y sigue siendo digamos que un motivo que tiene mucha fuerza, porque te permite, aparte de que te permite trabajar sin costes, los residuos y la basura tienen ese, digamos, depósito discursivo y filosófico tan potente y tan antropológico y arqueológico que es muy sugerente. Es la estética de devastación para la que utiliza el motivo de la cabeza humana. Fuertes presenta 6 embalajes de pared y habla de los excesos en las sociedades de consumo contemporáneas, donde lo único seguro es el final de la vida, la muerte y la descomposición. Título, ¿no? De la referencia a la cabeza y esa referencia al centro de operaciones que es la cabeza humana, desde donde se reflexiona la propia mortalidad y la exactitud de la muerte que decía Cioran y no lo sé, al final digamos que los dominios del desgaste, por así decirlo, de la podredumbre, el recordatorio de la podredumbre, de cómo un cuerpo, por pulido que pretenda estar siempre, va a tender a deteriorarse, a la erosión, que al fin y al cabo también, aunque sea de manera indirecta, este tipo de obra está relacionada o está metida dentro del pensamiento ecológico. Aunque yo no parto de premisas activistas, es inevitable estar hablando de ecología cuando tú partes de la reutilización de materiales y a la vez estás haciendo una especie de, no diría tanto crítica como igual fascinación por los desperdicios de la sociedad de consumo. La basura al final es eso, es un recordatorio tragicómico de que cualquier cosa, por prodigio que sea, puede convertirse en chatarra, ¿no? Javier Pérez Buján es el comisario de esta exposición. Se enmarca dentro de nuestra programación de exposiciones temporales en las que siempre, como Laseiro había dicho en vida, tenemos un ojo puesto en lo que se está haciendo ahora mismo y en los artistas más jóvenes, ¿no? Que le toman el pulso a la realidad, más que nosotros que ya tenemos unos años, ¿no? Y nos pareció muy adecuado para aquí. Yo como comisario llevaba ya un tiempo hablando con Alex de la posibilidad de hacer algo aquí. Y cuando vi estas piezas y las vi montadas en una exposición en Portugal, con otra puesta en escena totalmente distinta, enseguida, tanto él como yo, la visualizamos para esta sala, ¿no? Que por escala y por proporciones nos parecía que iba a quedar fantástica, ¿no? La muestra Seis Cabezas se podrá visitar desde este viernes hasta el próximo 18 de mayo. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te tengo preguntas. ¿Sí?
Sí, la primera es de Carmen, que nos dice que su marido está actualmente en tratamiento de quimioterapia por un cáncer y tras varias sesiones se ha dado cuenta que tiene mal aliento. ¿Qué cuidados tiene para prevenir este problema y sobre todo qué puede hacer en esta etapa de su enfermedad? Bueno, la verdad que el problema que es la litosis, pacientes que están en tratamiento de cáncer, tanto de quimio o de radio, pues sí que hay que tener un cuidado especialmente bucal, porque bueno, pues esa etapa del tratamiento del cáncer lo que hace es que este paciente pues, no va a tener una buena secreción de saliva, entonces esa protección o ese efecto tampón que hace la saliva de proteger las encías y los dientes, pues bueno, pues no lo tiene. Y entonces, bueno, pues puede haber una inflamación de las encías. Entonces, ese mal aliento puede ser causa oral, que el 90% de las causas de halitosis es producto por algún problema dental o de encías, y el 10% es el tema que proviene del estómago. Pues si hay que preguntar a lo mejor si tiene un tipo de acidosis o reflujo, en el cual, bueno, pues sí que el contenido de esa litosis viene del estómago, pero en la mayoría de los casos viene principalmente por problemas dental, una inflamación de encías, un flemón o incluso una caries, o incluso eso, pues pacientes que tienen sarro en los dientes, bueno, pues ese sarro produce pues ese mal aliento, y que ya te digo que con tratamiento de quimio, pues la verdad que con esa poca hidratación que tiene la boca, pues bueno, esa litosis agrava, ya bueno, pues puede tener alguna inflamación de encías que puede pues acarrear este tipo de problemas o de malestar. Tengo más cosas, yo voy revisando el móvil, todos esos correos, que por cierto no lo he recordado, que nos puedan estar llegando porque estamos en directo. Faltan 7 minutos, es difícil que nos pueda llegar un correo electrónico, pero que sepan que lo tengo en el móvil, platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Saben que ese es el correo que nos llega directamente a Plato Abierto en caso de que tengan alguna duda a las diferentes secciones que tenemos en este programa. Marga, otro correo, nos dice: hace 6 meses que llevo implantes dentales y una prótesis fija de resina. Hace unos días que he notado una zona en las encías, nos dice que está abultada, enrojecida y que sangra con facilidad. Estoy muy preocupada ya que lo ha pasado mal con todo el proceso de los implantes. ¿Qué podría ser? Bueno, la verdad que ahí comenta varias cosas, ¿no? Que, por ejemplo, yo en mi caso, todos mis pacientes que llevan implantes, sea una corona unitaria o un caso de varias coronas, pues yo reviso los pacientes cada 6 meses y se desmonta pues la prótesis que va atornillada a los implantes. En mi caso, me imagino que es una híbrida, es una prótesis de resina fija sobre esos implantes. ¿Qué pasa? Que tiene una estructura metálica interna y después por fuera, del color del diente, tiene una resina que es alta estética, pero bueno, sí, una resina que lamentablemente este tipo de prótesis, una híbrida, lo que tiene es que la higiene no se hace muy correctamente porque bueno, tiene más probabilidades de que se te meta comida debajo de esa prótesis. Entonces, por eso yo cada 6 meses a estos pacientes le desmonto esa híbrida y le hago una limpieza tanto alrededor de sus implantes como de la propia híbrida, porque siempre puede tener algo de residuo. Ese abultamiento que ella puede notar puede ser a lo mejor que ahí donde está el implante, y muchas veces a la estructura esa de metal que está en contacto con la encía, al ser un metal que no, a lo mejor no está muy bien pulido, pues puede que la encía pueda engrosarse y producir una hipertrofia. Y si sangra, pues lo que puede ser es un encadenante de una enfermedad, un inicio de una enfermedad periimplantaria. Es decir, en dientes tenemos la gingivitis, que es la inflamación o enrojecimiento de encías, y en implantes tenemos la mucositis. Los conceptos bueno, se definen de forma diferente, pero la causa es la misma. Es pues en este caso una mucositis, una inflamación de esa encía alrededor del implante. Está producido principalmente por placa, en el cual, bueno, pues si dejamos avanzar ese problema, va a venir la periimplantitis, que pues es cuando hay una pérdida ósea alrededor de sus implantes, en los cuales, bueno, pues ya tenemos ahí un problema, porque desgraciadamente es cuando ya el implante va perdiendo hueso y entonces, bueno, pues puede perderse el implante a corto plazo. Entonces, en este caso, lo que tiene es una mucositis o inicio de una mucositis, en el cual, bueno, pues hay que hacer una limpieza, desmontar
esa híbrida, hacer una limpieza y después, bueno, pues yo como en mi clínica tengo pues el láser, a todos mis pacientes le desinfecto con el láser de diodo, ya que es un láser que trata y desinfecta tejido blando principalmente, y después, bueno, si hay que hacer algún tratamiento más específico, hay unos cepillos de titanio para un poco limpiar si hay superficie de titanio del propio implante expuesta, dejar zonas libres y que no sean lo más lisas posibles para que la placa no se adhiera y no, ese programa no vaya en aumento y no llega a generar una periimplantitis. Bueno, esto es en el caso de tu clínica, pero entiendo que para todas aquellas personas, como en este caso, que tengan este tipo de prótesis, que hagan más de 6 meses que la tengan puesta y que no se les haya hecho una revisión, a lo mejor lo que deberían hacer es acudir a su clínica para que le desmonten esa híbrida, ¿no? que es lo que se suele hacer, y nada, pues ya hacen las limpiezas necesarias. Si no tienen el láser, bueno, pues mínimamente unos enjuagues con clorhexidina o con agua oxigenada mezclada con agua, pues puede ayudar incluso a hacer esa pequeña limpieza y desinfectar esa zona preimplantaria, que es lo más importante. Porque la prótesis no se va a cariar, es decir, cuando tenemos un paciente que tiene prótesis sobre implantes, lo que hay que limpiar es la encía que está en contacto entre prótesis e implante para que no, efectivamente, no se acumule placa en esa área tan crítica del cuello del implante y que no produzca pues, una periimplantitis, que es lo que no deseamos, que pues, un implante pues, tiene que durar, hombre, no sé, mínimo 10 años en boca tiene que estar un implante funcionando en perfecto estado. Yo en este caso, para evitar que no haya acúmulo de placa, yo lo que suelo hacer es evitar el metal ya en boca, ya llevo muchos años ya que no uso prácticamente el metal en clínica, y usamos prótesis de cerámica íntegra, monolíticas que se llaman, que es todo de circonio, en el cual el circonio es una cerámica que ya viene tratada de fábrica, viene muy lisa, con un alto brillo, entonces ahí pues bueno, acumulamos menos o acumula menos, en este caso el paciente, placa, y ayuda a que el implante y todo el tejido preimplantario esté con una salud y que no tenga problemas de inflamación. Cristian, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos veremos aquí. Muchísimas